Repitamos entonces todo el ejercicio. Primero entré a mi ArcGIS Pro. En mapa le asigné un nombre. Me tocaría ponerle vectorizado 2 porque ya creé el proyecto vectorizado. Y ahora lo guardo en la ubicación que tengo para mis proyectos. Entonces, en mi caso, FUT 2026, grupo 2, clase 1. Le doy a aceptar y aquí me tiene que quedar de esta forma mi proyecto. Una vez que he creado mi proyecto cartográfico, entonces en la opción de vista, yo me voy a la opción de catálogo. Y en catálogo me aparece esta ventana. Catálogo es este link, esta ventana que aparece aquí o este icono. Vista, catálogo. Y aquí ya me puedo ir a la opción de equipo. Y en equipo navegar hasta encontrar mi carpeta. En este caso, este equipo C, FUT 2026, grupo 2, clase 1. Y aquí vamos, clic derecho, nuevo, shapefile, y el primero se va a llamar árboles. En nombre de entidad lo voy a llamar árboles. ¿Cuál es la geometría para árboles? Pues punto. ¿Qué sistema de coordenadas deseo asignarle? Entonces puedo el del mapa actual o puedo asignarle uno que yo requiera. Ahora bien, si usted quiere utilizar o digamos dejar todo en un mismo sistema de coordenadas, es importante que los shapefile y el proyecto cartográfico tengan el mismo sistema de coordenadas. ¿Cómo se asigna el sistema de coordenadas al proyecto cartográfico? Clic derecho en mapa. Clic derecho en mapa y vamos a la opción de propiedades. Si quiere, dejemos esto aquí un momento y vamos acá. Clic derecho, propiedades. ¿Todos van ahí? Vamos a ir donde dice sistema de coordenadas. Que es el quinto elemento dentro de este listado, de arriba hacia abajo. Ahora bien, sistema de coordenadas. Si usted está trabajando en la parte catastral, seguramente le va a tocar trabajar en el origen nacional. ¿Qué código les dije que era? 9377, correcto. Le damos Enter y aquí aparece Magna Sirga 2018, origen nacional. Lo pueden agregar a favoritos. Creo que en esa mayoría de computadores está en favoritos, si no estoy mal. Le damos a aplicar y aceptar. Y entonces ya todo mi proyecto cartográfico quedó en ese sistema de coordenadas. O sea, hace que cuando yo haga mi plano, la grilla y, por ejemplo, cuando yo ponga los textos dinámicos que me dicen el sistema de coordenadas con el cual está configurado mi proyecto, pues me va a poner ese sistema de coordenadas. ¿Listo? Siempre es importante que el sistema de coordenadas quede asignado desde un principio en mi proyecto cartográfico. Con esto me evito muchos dolores de cabeza. Muy bien, árboles, punto, y ahora sí, sistema de coordenadas, el del mapa actual. Y miren que me muestra el Magna Sirga 2018, origen nacional. Vamos a darle ejecutar.
Corregir. Falta el nombre. Current map, dale. Selecciona solo current map. ¿Y? Current map. Entonces dale aquí. Current map, no, mapa actual. Es que no te asombras. No, dale desde aquí. Ya configuraste el sistema de coordenadas del mapa. Entonces dale aquí en la fecha. Cerra ahí. Y mapa actual. Ajá, ahí ya quedó. Recuerden, cuando quieran asignar el sistema de coordenadas y si ya se lo asignaron acá el proyecto cartográfico en MAP, usted simplemente se va aquí a mapa actual y ya él le debe mostrar ese sistema de coordenadas. Bueno, siguiente, voy a crear un shapefile para identificar vías. ¿Qué tipo de geometría será el que usar para vías? Polilínea, correcto. Le damos a ejecutar. Miren que acá me va cargando entonces los archivos que voy creando. Me cargó árboles, me cargó vías. Por último, vamos a crear uno que se va a llamar humedales. Y ejecutar. Ah, perdón, humedales lo dejé con polilínea. Humedales, polígono. Pero me tocaría ponerle humedales 2, porque el humedales ya existe. Lo podría hasta reemplazar. Cuando voy a ejecutar, él me da la opción de reemplazarlo. Muy bien, 5 minutos para que todos tengan listos creados esos 3 archivos. No, ella. ¿Listos? Bueno, vamos a hacer zoom sobre nuestro hermoso municipio de Popayán.
Pero vamos a cambiar el mapa base. Entonces nos vamos a mapa base y vamos a utilizar esto que se llama imágenes. Seleccionamos imágenes y pasamos a una imagen satelital del servicio de imágenes de Esri. Vamos a ubicarnos frente al barrio La Paz y vamos a ubicar esta zona donde se encuentra este lindo humedal. Miren, para ubicar Popayán muy fácil, sencillísimo. Si usted está acá, se acerca primero a Colombia. Ahora vamos hacia el suroccidente. Aquí está Cali, miren. Facilito ver Cali. Aquí está Bogotá. Le damos más zoom y miren, aquí está Popayán, bien bonito. Diagonal al volcán Puracé. Y diagonal al Nevado del Huila. Y llegamos a La Paz. Otra vez, miren. Me salí del planeta. Voy dándole más zoom a Colombia. Aquí está la Guajira. Aquí ya están nuestras 3 cordilleras. Cogemos cordilleras más hacia abajo. Y aquí encontramos Cali. Y más abajito de Cali está Popayán. Y aquí llegamos a Popayán. ¿Todos ya llegaron a Popayán? Zona norte de Popayán. Frente a La Paz, pasando el cañón del río Cauca. Voy a dibujar las vías de esta parcelación. Las vías de esta parcelación son las que encontramos de aquí hacia adentro, de esta parte hacia acá. Este es el acceso. Y estas vías de aquí, esta vía de acá, esta vía de aquí, esta vía de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de acá. Muy bien. ¿Cómo empezamos la edición? Vamos a hacer primero las vías y luego hacemos los árboles. Para empezar las vías, tenemos que irnos a la opción de editar, la opción de crear. Y aquí me dice, ¿qué quiere dibujar? ¿Árboles, humedales o vías? Como les dije, vamos a empezar por las vías. Voy buscando el centro más aproximado. Y dibujo mi primer segmento de vía. Voy con mi siguiente segmento de vía.
Cuando quiero terminar una vía, le doy doble clic. Mire, por ejemplo, quiero terminar este segmento de vía que llega hasta aquí, estas pineras, entonces doble clic y con eso termino mi vía. No importa, porque esto es de doble vía, me imagino. Sí, es muy buena la pregunta que él hace, porque dependiendo de la orientación del flujo vehicular, es la misma orientación que yo tengo que utilizar para dibujar. Por ejemplo, si en este caso los carros fueran de aquí para acá, entonces yo tendría que digitalizar en ese mismo sentido. Porque al momento de yo utilizar estas vías para hacer un modelamiento de tiempos o de flujo, yo requiero conocer cuál es esa dirección o esa orientación que tiene la vía. Aquí como estas vías son de múltiple recorrido, pues no habría problema. Listo, terminé. Va a ponerle un bonito color rojo campeón para que sea más visible las vías. No, mentira, ahorita que terminen ustedes, ya les explico cómo se cambia el color de las vías y cómo se cambia la forma de las vías. Así tienen que quedar las vías. Les dejo el ejemplo para que por favor lo hagan. 7:15 para que todos ya las tengan terminadas.
¿Alguien tiene inconveniente con...? Bien. Dígame. ¿Alguien tiene inconvenientes? ¿Cómo va? ¿Bien? Buenas. Buenas noches, me dicen un favor, las estudiantes que son mamás pueden salir un favor. ¿Y quién es mamá? Mamá también. O sea, es padre y madre a la vez. ¿Es mamá? O sea, es padre y madre. Sí, ya estoy dando clase. No. No me conviene. No, porque me costó mucho por fuera. Pero estoy en una consultoría para el día. Además que también podría sacarlo. En sí, pero para arquitectos. Para eso yo les dije. Pero ahí no es más fácil que eso. Oye. Ah, ya no está seleccionado. ¿Qué les dieron a ver? Sí, está bonito. Sí, ¿para qué? Está bonito. Ah, bien. Ay, este si no, no. Porque tiene un gato y dice que es mamá.
Muy bien. Con la capa de árboles vamos a identificar todos los árboles que están en esta zona, ¿no? Todos los de esta plantación. No, vamos a identificar al menos 20 árboles con la capa de árboles. No vayan a identificar más, solamente 20 que estén dentro de la parcela. Busquen como los más grandes. Entonces, en crear, selecciono la opción de árboles y voy ubicando un punto sobre cada arbolito, hasta completar 20 árboles georreferenciados. ¿Cómo? Sí, toda la parcela que estamos trabajando, ahí identifiquen 20 árboles, por favor. Entonces, para árboles no hay que hacer doble clic, simplemente seleccionamos y vamos dando un clic por cada árbol que vamos identificando. Miremos que todo lo que yo vaya dibujando tiene una forma diferente de, digamos, de digitalizarlo, ¿no? Por ejemplo, el punto es solamente el punto y ya, la vía que tenía que hacer. Iniciaba y al terminar, doble clic para terminar. El polígono, vamos a verlo a continuación, digitalizando ese humedal que encontramos ahí. Entonces, por favor, terminen los árboles y continuamos con el humedal. Sí, es por piso acá, ¿no? Más arriba donde queda ese rematadero. Por ahí por la torre. Ya, espero que sí. Ya les voy a explicar eso. Esa es la corrección de topología. Sí, porque la suya tiene activado el snapping. Sí, pero la idea es exactamente, o sea, que quede el error, ahorita les explico cómo se corrige y luego cómo se haría sin errores. Muy bien, voy a dibujar el humedal. Ahora, ¿cómo sería el humedal? Muy sencillo. Y tengo que tener en cuenta dónde inicio el digital, la opción de digitalizado, pero para cuando uno va a digitalizar áreas, ya tiene que tener en cuenta que tiene que hacer algunos cambios dentro de la simbología para poderlo hacer de manera correcta. ¿Por qué? Porque el que el polígono tenga color de relleno me va a impedir poder visualizar bien el humedal. Es importante que cuando yo vaya a utilizar o dibujar con polígonos solamente deje la parte perimetral de la capa. Vamos entonces a hacer unos cambios en la simbología antes de meternos ya en la parte de dibujar el humedal. Por ejemplo,
Estos puntos para los árboles no son visibles y no son funcionalmente muy estéticos que me permitan a mí identificar qué es un árbol. Ustedes conocen qué es la semiótica, me imagino. La semiótica es básicamente que si yo veo un símbolo lo asocio con algo, ¿cierto? Entonces, ese punto verde seguramente en un plano no me va a permitir de forma rápida decir, no, eso es un árbol. Pero en ArcGIS Online, perdón, en ArcGIS Pro, yo puedo cambiar esa simbología y, por ejemplo, en vez de esos puntos, ponerle árboles. ¿Cómo hago eso? De una forma muy sencilla. Voy a darle doble clic sobre el símbolo que aparece en la tabla de contenidos. Antes de continuar, por favor, démosle guardar. Guarden su edición y ahora sí, doble clic. Recomendación, este software es muy inestable. Y el software es muy inestable. Y si yo no estoy guardando, sucede como en el AutoCAD. ¿Qué pasa en el AutoCAD? En el AutoCAD yo empiezo a dibujar, hacer, haga. Y todo eso va quedando como en un historial del programa. Entonces, al final, ese historial es tan largo que me termina bloqueando el equipo. Usted póngase a ver en AutoCAD y usted le puede dar atrás. Así, si usted lleva 10 horas trabajando, le puede dar hasta el minuto 1 de su trabajo. Pero ¿qué pasa? Que toda esa información va a ir cargando el programa y lo va a bloquear. Para que usted no tenga inconvenientes de que se me cerró el programa y perdí todo mi trabajo, es recomendable que usted guarde en edición, pero también que guarde en proyecto. ¿Por qué? Si usted le vuelve a dar de aquí en adelante atrás, él le va a dar solamente atrás hasta el momento en el cual usted guardó. ¿Listo? Entonces, es por eso importante que usted esté guardando. Mucha gente dice, se me bloqueó el programa, ya no, es culpa del programa, no, es que a veces usted lleva 10 horas trabajando y no ha guardado, toda esa historia de todo lo que usted ha hecho va a quedar ahí en el registro. Y eso va a saturar la memoria de su computador. Entonces, importante estar guardando. Bueno, entonces, guardamos edición y guardamos proyecto. Siempre guardamos dos cosas, guardamos edición en editar y guardamos proyecto en la parte superior donde dice guardar proyecto. Siempre se guarda y en ese mismo orden. Primero guardo edición, luego guardo proyecto. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces estoy en árboles. Le voy a dar doble clic sobre el icono de árboles y me tiene que mostrar esta opción. Galería y propiedades. En galería, entonces miren que me aparece una serie de símbolos que yo puedo usar para dar, digamos, lógica a lo que yo estoy mostrando dentro de mi plano. Si yo estoy ubicando árboles, por ejemplo, este que dice parque y que tiene un pino, pues sería lo más adecuado para yo mostrar en un mapa y que la gente apenas vea el plano y vea ahí un pino y dice, ah, bueno, estos son árboles. ¿Cómo? No, pero sí, es una cosa que uno tiene que cargar.
Hola, amor. Hola, mi amor. Amor, estoy en clase. Mi amor. Bebé, estoy en clase. Mira, mira, un poco gente. Ahora ya voy para la casa. Sí, mi amor, ahora voy. Espérame que es que estoy explicando una cosa. Ahora voy. Bueno. Para activar todos los ejercicios. Muy bien. Hola, mi amor. Ahorita, pero ahorita hablamos, bueno. La cosa y se me perdió. ¿Qué pasó, mi amor? Aquí es así. Ay, no. Espera, ya después hablamos. Voy para la casa. Voy para la casa. Chao, bebé. Ah, Tico lo busca acá en el computador. Ah, ¿se cortó? No, ya no, el que no se ha cortado. Mi amor. Mi amor. Chao, mi amor. Ahora nos vemos. Chao. Chao. Chao, mi amor. Ahora hablamos. Chao. Te amo mucho. Chao. Adiós. Chao. Chao. Chao, mi amor. Adiós, bebé. Adiós, bebé.
Bueno, entonces seleccionamos los arbolitos, ¿no? Y miren que ya me muestra todos los árboles que tengo aquí identificados. Ahora, ¿qué quiere cambiarle el color al árbol? En propiedades, pues ya puede utilizar, por ejemplo, un verde más claro. Puede ponerle rojo campeón a los árboles, claro que no quedaría muy bien un rojo en los árboles, o un verde más oscuro. O quiere que los árboles queden al revés, pues los pone 180. Quiere que los árboles queden en 45 grados, pues le da 45 grados. Quiere que quede normal, pues normal. Quiere que el árbol sea más grande, pues lo pone de tamaño 14. Quiere que el árbol quede más pequeño, pues lo pone de tamaño 5. Entonces desde ahí yo modifico toda la simbología de los árboles. Ahora, ¿que ese árbol no le gustó? Bueno, hay más diseños. Por acá arriba vi otros. Si alguien no le ha cargado los diseños, me dice por favor y yo le colaboro. ¿Qué le gusta este diseño? Bueno, ese diseño lo puede utilizar y también lo mismo. Si quiere hacerlo más pequeño, pues lo hace más pequeño. ¿Todos ahí? Muy bien. Vamos a cambiar la simbología para vías. Para vías lo mismo. Si nos vamos a galería, pues tenemos varias opciones. Por ejemplo, carretera secundaria, ferrocarril, discontinuo. Voy a, por ejemplo, utilizar un discontinuo 4.4 y voy a utilizar dentro de las propiedades un gris casi que llegando al negro, un gris de 80. Y miramos que me cambia completamente el color de la vía. Ahora, quiero hacerla más gruesa, entonces de 3. Por si les gusta más gruesa. O más delgada. O que no les gusta entrecortada. Bueno, entonces la hacemos continua. Por ejemplo, límite. Cuénteme. Vamos aquí la apariencia. ¿Cuál seleccionaste? Ah, es que eso no le deja. Porque esos son ya 3D. Eso no le deja cambiar el color. O sea, que apropiar. Ah, no me queda mal. No, mentira, sí. No lo deja modificar. Tiene que solamente tiene el color para el borde. Y por eso no se deja modificar. Se ya viene predefinido. Sigamos.
Vamos entonces a hacer humedales. Doble clic en humedales y aquí también tengo algunas formas predefinidas, ¿no? Por ejemplo, si quiero que quede con tramas, si quiero que quede con esos arbolitos de relleno, si quiere que quede con esta forma de agua. Pero en el caso nuestro vamos a ir directamente a propiedades. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero ahorita no es darle una simbología definitiva, sino que quiero que quede de una forma que me facilite dibujarlo. En ese caso, entonces, en color, que sería el color de relleno, le voy a dejar sin color. Y en el color externo, entonces puedo, por ejemplo, utilizar un azul. Y con ese azul empezar a dibujar. Le doy a aplicar. Entonces miren que la simbología de humedales cambió de tener un rosado con relleno a un solamente un perímetro azul. Voy. Bueno, aquí por ejemplo se escoge, no sé, propiedades. Creo que cuál era el problema que usted tenía con la simbología. Ya ves, la pantalla la tengas. Mira, ahora sí ya te van a cambiar la plataforma para poner los colores. Bueno, continuemos entonces. Vamos a dibujar entonces el humedal. Regreso a mi opción de crear entidades, que recuerden es esta de crear, y me voy a humedales. Y selecciono la opción que dice polígono. Entonces, repito, voy a crear, selecciono la opción de humedales y en la primera opción. Y puedo empezar a dibujar mi humedal. Doble clic y terminé mi humedal.
¿Listos? Muy bien. Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos a dibujar, cambiar símbolos y cómo se dibujaría cada uno de los elementos según lo que vayamos a hacer. ¿Ya terminaron las vías, los puntos y el lago? Muy bien. Vamos a guardar nuestra edición. Miremos esta vía que está aquí. ¿Ustedes creen que esta vía está bien hecha? ¿Por qué no? ¿Porque la hice yo? Eso se llama no, mentira. ¿La vía está bien o está mal? Está mal, ¿cierto? Las vías no tienen por qué quedar de esa forma, tienen que empatar de forma correcta. Eso se llama un error topológico, ¿cierto? Es un error de un plano que quiere decir que en la realidad las cosas serían así, no. Recuerden que el plano tiene que ser una representación casi que exacta de la realidad. Ahí no conectaría exactamente, la vía no conectaría. Vamos a ver entonces aquí dos cosas. Vamos a ver una herramienta de corrección y una herramienta que nos sirve para no cometer esos errores. Vamos a empezar con las correcciones. Si mi vía quedó con este error, al igual que en el AutoCAD, yo tengo una opción que se llama Trim o Extend. ¿Aquí qué tendría que hacer? ¿Trim o Extend? Trim, muy bien. Entonces, en editor hay una cosa que se llama galería de la herramienta editor. Y me muestra todo esto. Galería de la herramienta editor. En editar, por donde está seleccionar, encuentran el icono que se llama galería de la herramienta editor. ¿Cómo? Ah, ¿ya está habilitada? Ah, a ver cómo les aparece a ustedes. Ah, ya aparece desplegada, ¿no? Pues mejor aún. Entonces usted le puede dar clic aquí y aquí ya se la despliega. Le puede dar clic aquí y aquí ya le despliega todo. Bueno, de esas herramientas vamos a utilizar esta que se llama extender o recortar. Ay. Extender a recortar.
Muy bien, ¿vamos a extender o recortar? Vamos a cortar, ¿cierto? Aquí es importante tener seleccionado lo que voy a cortar. ¿Qué voy a cortar? Esta línea. ¿Con qué la voy a cortar? Con esta línea acá. Entonces, miren, apenas me paro sobre la línea, me dice, vea el puchito que le voy a cortar. Miren. ¿Sí? Me dice, este puchito se lo va a cortar. Cada vez que me paro sobre esta línea. Entonces, repito, aquí tengo que hacer una corrección. Entonces, miren que en editar yo tengo esas herramientas que se llaman seleccionar. Con la herramienta seleccionar, la voy a seleccionar, valga la redundancia. Y con ellas voy a seleccionar, otra vez, la línea que quiero cortar. Esa es la línea que quiero cortar. Ahora, ¿con qué herramienta la voy a cortar? Con extender o cortar. ¿Qué voy a hacer? Cortar. Y ahora, ¿cuál va a ser la línea de corte? Va a ser esta línea de aquí. Entonces, con el cursor me voy a parar sobre la línea de recorte. Me paro sobre la línea y miren que automáticamente me señala cuál es el espacio que voy a recortar. Si le doy un clic, recortada. Miremos el caso de esta línea. Esta línea, ¿qué tengo que hacer? Extender, muy bien. Selecciona la línea que quiero extender. Voy de nuevo a la galería de herramientas y selecciono de nuevo extender o recortar. Y aquí selecciono extender. Ahora, ¿a dónde la quiero extender? A esta línea. ¿Sí ven? Me muestra el pedazo que va a agregar. Un clic y listo. Miremos aquí lo mismo. Selecciono la línea que quiero extender. Extender o recortar. Le doy a extender y selecciono la línea donde quiero que se extienda. ¿Quién tiene inconvenientes y que le pueda ayudar? ¿Usted? ¿Ya pudo? A ver, no, primero seleccionamos. Seleccionamos. Y ahora le decimos que extender. ¿A dónde se quiere extender? Ahí. Digo, pues cambia la línea, cambia la selección. Selecciona de nuevo esta línea. Y ahora le dice extender y selecciona hasta ahora. ¿Quién tiene problemas? Es porque la corta en dos partes, esta línea corta en dos partes. Por eso. Si yo aquí recortar, que muestra este pedazo. No, aquí toca hacer otro ejercicio, que es el siguiente. Vaya a seleccionarlo, pero entonces aquí le editar por vértice. Ya el vértice conectó esta pieza. Y ahora sí, digamos que lo quiero extender. Selecciono y lo voy a extender. ¿Dónde voy a extender? Extender y extender. ¿Qué más? No, ahí no te deja, ahí te toca con vértices. No, es lo más fácil es con vértices. Entonces, selecciona cada una de ellas. Deja una a la cual se vayan a pegar las tres. Digamos que vas a dejar a esa, ¿cierto? Entonces, ahora, a esa dale editar vértices. Entonces, en editar, eso es. Ahora sí, edita vértices, muy bien. El vértice ya los vale. Pero aquí te va a generar un problema. ¿Por qué? Porque como no tiene el snap activado, no se va a pegar. Entonces, aquí lo que te va a tocar es primero activar el snapping y activar. Ok, ya sí está. Primero activarlo, entonces, dejar solamente activo el extremo, muy bien.
Dale solamente aquí al extremo. Aquí yo te recomendaría dos cosas. Bueno, vas a arreglar los vértices, pero te recomiendo agregar uno antes. Aquí. Bueno, vamos a mover entonces. Sí, es que está desactivado. Movemos hacia acá. Ahí ya. Y ahora, ya, es que ya me está dejando, pero no le hace, digamos que aquí seleccionar otro. Y tal vez en este más, y digamos aquí vamos a agregar. No, pero ya agregarlo en esta zona aquí. No, pero no sé por qué. Es que a veces. Dígame. Ya, aquí cuando haces cosas esto es más fácil utilizar los vértices. Usted queda seguro. Es más, aquí lo que hacemos es este vértice. Con esta herramienta aquí, la mueve. O bueno, no, mentira, aquí también tiene idea. Que no sé, menos es lo que hago ahorita con esta línea sería mover el vértice por acá. Vamos a poner aquí. Ahora usted qué puede hacer. Puede seleccionar, bueno, vamos a ir ahí. Vamos a seleccionar la línea. Tiene ahí utilizar la herramienta. ¿Qué falta usted? De vértices. Listo, vértices. Usted lo que puede hacer es editar, seleccionar vértices y le vamos a dar los vértices que hay. Los puede poder borrar también. Selecciona. Dice que yo no sé si está en ahí ya lo regalé. ¿Listo acá? Ah, no, para que sea bonito. El otro profe. Claro que sí. Profe, dígame. Ahí eso.
entonces para eso solo el vértice y la base. Necesita metal, porque hace positivas. Los vértices. Y de ahí por qué no me estaba seleccionando los vértices. Aquí. Decimos de nuevo. Está el vértice. Y le vamos a decir que me agregue más. Aquí me agrego más. Los vértices. Y aquí ya digo que me lo meto al grupo. Bueno, continuamos con los errores. Aquí tengo también otro error. Miren lo que pasa aquí. Selecciono entonces la vía que quiero recortar. Me voy de nuevo a la opción de extender o recortar. Le voy a cortar y perfecto. Aquí ya quedó. Aquí le doy a extender. Corrijo. Creo que ya no quedaron más errores. Sin embargo, hay una serie de errores aquí que no son visibles. Que ya son más cuestión, digamos, de la propia lógica que tienen que tener las vías y caminos. Y es la siguiente. Y aquí es donde vamos a empezar a utilizar las herramientas de snapping. Bueno, este pedazo. Esta parte es bien importante. Miren que aquí esta vía me quedó entrecortada. Vamos a empezar aquí a utilizar el snapping y las herramientas de edición de vértices. Voy a darle guardar. Y miren este caso. Aquí yo podría seguramente hacer un extend, ¿no? Pero voy a aprovechar para utilizar las herramientas de vértices y el snapping. ¿Esto qué sería? El final de una línea. Y yo que quiero que esta se me empate o se me pegue acá. ¿Qué debo hacer entonces? Muy sencillo. En las herramientas de alineación voy a activar esta que se llama el extremo se alinea con el punto inicial o final más cercano de una entidad o polilínea o end snapping. Lo activo y activo el snapping o la alineación. Entonces, miren, selecciono la herramienta que quiero utilizar y le digo que se active esa alineación. ¿Listos? Activo entonces mi snapping en esa opción. Y ahora me voy a ir a la siguiente herramienta. Voy a utilizar esta herramienta que se llama editar vértices. La activo y automáticamente me muestra todos los cambios de dirección de mi archivo. Si yo lo llevo, miren que él automáticamente va a buscar pegarse al final de esa línea. Y si lo suelto y le doy un clic, quedó corregido. Pero miremos entonces lo que yo les quería mostrar. Miren, por ejemplo, esta vía.
Las vías y los drenajes tienen que ir segmentados siempre que uno se une a esa vía, ¿cierto? O un drenaje es tributario a esa cuenca, a ese drenaje, perdón. Esta vía entonces tendría que sí o sí dividirse en dos partes, aquí y acá, ¿cierto? No puede que cuando esta vía llegue, unirse. Miremos que tengo activada la opción de el extremo se alinea con el punto inicial o final más cercano. Quiere decir que cuando yo vaya a cortar la línea, va a buscar cortarla con el final de esta línea. En ese caso, entonces voy a utilizar una herramienta que se llama Split. Muy bien, vamos con Split. Y ahora, ¿qué quiero cortar? Pues en esta parte, miren, le doy un clic y automáticamente entonces me muestra la línea dividida en dos partes. Veamos esta línea, ¿será que está bien que quede así dividida? ¿Esta de aquí? No, esa tendría que ser continua. Cuando pasa eso, ¿qué hago? Selecciono las dos líneas. Miren, hago un recuadro y selecciono las dos líneas. Y utilizo la herramienta que se llama fusionar. Le doy fusionar y miren que ya la línea quedó como una sola. Es la misma de Merge, correcto. Bueno, miremos el siguiente ejemplo. Aquí la vía también debería cortarse donde está esta intersección. Voy a activar el snapping, entonces utilizando esta opción que se llama la intersección se alinea con la intersección más cercana de dos o más líneas o bordes. Quiere decir que donde haya una intersección va a buscar ahí hacer el corte. La activo y con la misma herramienta de split, mire que me busca la intersección. Este no lo tenía en el ArcGIS viejo. Este es nuevo. Entonces en el ArcGIS Pro ya viene este que es para cortar donde hay intersecciones. Me paro entonces aquí, un clic, y miren que quedó segmentada exactamente en la intersección. Y esta misma herramienta me sirve para cortar el otro tramo de vía que también se intersecta. Y miren que queda entonces un tramo de vía acá, un tramo de vía acá.
un tramo de vía aquí, otro tramo de vía acá. Continuemos, por favor. Esta vía también tendría que ser corregida en este punto. Para ello, entonces miremos que yo puedo utilizar uno o más snapping activos. Por ejemplo, si llegara a necesitar otra vez este snapping, lo puedo activar y también activar el de extremo o que se corte en el parte final de la línea. Entonces, si voy a split, me va a recortar exactamente en este punto. Y tenemos la vía recortada en cada uno de los segmentos. Miremos que aquí lo mismo y aquí lo mismo. Entonces, ya como conozco y sé manejar las herramientas, simplemente me voy y hago split en cada una de las partes. Split aquí y split acá. Y ya tenemos nuestra vía sin errores en su topología. ¿Es claro hasta ahí los conceptos de topología y corrección de errores topológicos y el manejo de las herramientas? Muy bien. Por favor, dejan esa vía que quede perfecta, sin un error, pavimentada de lo posible. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué es lo importante cuando yo hago una vectorización de una vía? ¿Qué es lo más importante de conocer? No. No. La longitud es lo más importante. Ahora, esto corresponde a una cosa que se llaman la longitud, el área, el perímetro o la ubicación de un punto. Son datos que se consideran de tipo geográfico o geométrico.
Y son datos que están o que son propios de la información que yo he generado. Ahora, si yo dijera, por ejemplo, el material o el estado de la vía, ¿qué tipo de datos serían esos en un elemento? ¿No? Temáticos. Entonces, yo tengo los datos que son propios de la geometría del elemento que generé y otros datos que yo puedo agregar a partir de qué. Por ejemplo, la revisión que yo haya hecho en campo, del levantamiento de información o de la caracterización que haya hecho, ya sea por medios remotos o directamente sobre el objeto. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Estos datos, como tal, los temáticos y los geográficos, para su visualización yo lo tengo que hacer a partir de su tabla de atributos. El shapefile, como así lo dice el shape, ¿qué es en español? Forma o figura. ¿Y file qué es? Archivo. Entonces, un shapefile es una figura asociada a un archivo. Si yo tengo, vamos a abrir la tabla de vías. ¿Cuántos segmentos de vías tengo según lo que aparece en esta tabla de atributos? ¿Que cómo la abro? Clic derecho, tabla de atributos. ¿Cuántos segmentos de vía tengo ahí? 10 más 3, ¿no? Muy bien. Ahora bien, cada fila, pongan mucha atención a esto, cada fila representa un segmento. Si yo fuese a la tabla de atributos de árboles, entonces cada fila me va a representar un árbol. Las filas representan elementos. Entonces, entre más elementos yo tenga, voy a tener ¿qué? Más filas. Que luego yo las puedo fusionar, es cierto. Pero sin embargo, cuando yo las estoy generando, ahora, ¿qué no se fusiona? Por ejemplo, los puntos no se fusionan. ¿Qué puedo fusionar? Por ejemplo, los polígonos, las vías, pero los puntos no se fusionan. Porque espacialmente están divididos, aunque en un atributo yo sí los puedo agrupar todos. Pero no es recomendable hacer eso. Ahora bien, si las filas, si cada fila es un elemento, ¿qué serán las columnas? Al igual que en un Excel, usted en la columna y en la parte superior de una columna, ¿qué tiene? Y de ahí para abajo los datos, ¿qué tiene? Las variables, ¿no? Entonces, si yo quiero crear una variable o un dato que me diga, o una columna que me diga la longitud, pues tengo que crear un nuevo campo. Voy a agregar campo y a ese campo le voy a llamar longitud. Muy bien. Al igual que en un Excel, yo puedo configurar toda esa columna para el tipo de datos que quiero manejar. Aquí tengo largo, corto, flotante, doble, texto o fecha. ¿Qué es corto y qué es largo? Sí tiene que ver con los caracteres, bueno, parcialmente tiene que ver con los caracteres. Pero aquí estoy hablando de una cosa que se llaman enteros. Exactamente.
Entonces, tengo enteros cortos o enteros largos. ¿Qué quiere decir enteros cortos, enteros largos? La cantidad de valores. O sea, en entero largo puedo tener millones, mientras que en entero corto algunos miles. Tengo también la opción de flotante, es cuando un campo que tenga aquí quiero vincularlo, ya sea con un link, con una imagen o con cualquier otro elemento que me permita a mí hacer una vinculación. Tengo doble. ¿Qué doble? Es el que yo utilizo para generar cálculos geométricos porque me permite a mí utilizar decimales. Y es a su vez un valor que permite hacer cálculos. ¿El texto para qué sería? Para hacer una descripción, ¿cierto? Digamos que yo quiero decir la vía es en concreto o es en asfalto, entonces crearía un campo tipo texto y ahí describiría el material o el estado o lo que yo quiera agregar. Y fecha, pues fecha es fecha. Como quiero calcular la longitud, ¿qué pasaría si lo calculo en enteros? Pues no tendría la precisión y tendría más o menos un margen de error de 1 metro en la medición. Por lo tanto, vamos a utilizar doble. Y aquí tengo que darle un formato a ese número. En formato voy a seleccionar numérico con 2 decimales. Bueno, depende de su profesión, le ponen los decimales. Los topógrafos trabajan 3 decimales. ¿Usted qué es topógrafo? ¿Por qué los topógrafos trabajan con 3 decimales? Porque el margen de error del topógrafo es en milímetros. Entonces, si yo trabajo con medidas milimétricas, pues voy a tener que utilizar 3 decimales en mis cálculos. Tiene que adecuar. Algunos no les permite crear los campos. ¿Por qué? Porque no han guardado la edición. La edición tiene que estar guardada e inactiva para yo poder agregar campos. Entonces váyanse ahí y le dan guardado. La longitud de las vías. No, no estoy en vías. ¿Sí? ¿Estoy en árboles? Uy, entonces sí, ahí no puedo calcular longitud. En árboles no se podría calcular longitud. Perfecto, sí, gracias por la aclaración. Vamos para vías. En vías es donde yo calculo longitud. Es longitud. Y recuerden que la edición tiene que estar detenida. Numérico con 3 decimales. Entonces, en vías, no lo vayan a hacer como lo estaba haciendo yo en árboles. En vías, longitud doble numérico con 3 decimales. Y le damos guardar, como aparece en la parte superior, para que guarde el cambio o la modificación que hemos hecho en la tabla azul. Guardar. Cierro esta edición de campos y miren que me aparece en mi tabla de atributos ahorita el campo longitud.
Y vamos a crear un campo error. Ahora sí ya me deja correr. Es que está en entero. Volver a crear. Y ahora sí, ponerla por favor en doble con numérico con 2 decimales. ¿Alguien no deja crear el campo? Voy. Esa es la clase de guardar. Ahora sí. Cierra aquí. Y aquí ya será para siempre. Numérico. Tres. Muy bien, jóvenes, continuemos. Quiero que para árboles calculemos entonces los siguientes datos. Vamos a abrir la tabla de atributos y para árboles quiero que calculemos la ubicación. Calcular sus coordenadas en X y Y. Entonces, clic derecho en árboles, tabla de atributos, campos, y vamos a agregar el campo X. Recuerden que para datos geométricos siempre utilizamos doble. Y lo mismo, numérico, pero como son coordenadas, aquí solamente vamos a calcular con 2 decimales. X, y vamos a agregar otro campo que se va a llamar Y. Miren que aquí aparece, agregue, clic aquí para agregar un campo nuevo. Simplemente le da clic ahí y ya lo agrega. Y, doble, de nuevo numérico. Esto aquí quedó largo. Un segundo, aquí sería numérico, doble, numérico con 2 decimales. Numérico con 2 decimales. Es que este se me agregó además. Miren, si se les agrega un campo por error, simplemente lo seleccionan, le dan clic derecho y le dan eliminar. Y ya lo elimina. ¿Qué les queda entonces? Campo X y Y tipo doble numérico con 2 decimales. 2 decimales. Muy bien. Ahora, con humedales, guardamos los campos que creamos para árboles. Ahora, en humedales, abrimos la tabla de atributos. ¿Qué me interesaría a mí calcular de humedales? El área y qué más. El perímetro, muy bien. Entonces, de humedales voy a crear el siguiente campo que se va a llamar área. También tipo doble. Numérico. Y en este caso vamos a dejar 2 decimales. Y vamos a calcular también perímetro.
doble numérico con 2 decimales. Y guardamos. ¿Listos? ¿Crearon todos los campos? Muy bien. Vamos a guardar lo último que hicimos. Y en nuestras 3 tablas de atributos, en vías nos tiene que quedar longitud, en árboles nos tiene que quedar X y Y, y en humedales, área y perímetro. Listo. 5 minutos más para que terminen los campos y hacemos el cálculo de cada uno de esos datos y con eso terminaríamos por el día de hoy y iniciamos el día de mañana. A las 8:30, ¿no? Ya a las 8:30. Solo por allá. ¿Cómo? Ahí vamos a calcular, ¿correcto? Sí, vamos a calcular para que me diga. No, esperemos a que todos terminen de crear los campos, los calculamos y ya con eso terminamos el día de hoy. Nada se le impide. ¿Cómo así? ¿Desde dónde vienen ustedes?
Bueno, vamos a hacer entonces los cálculos. ¿Ya todos crearon los campos? ¿Todos, todos? Muy bien. Vamos a calcular entonces. Una aclaración. Por ejemplo, miren vías, en la tabla de atributos de vías. En la tabla de atributos de vías yo tengo un elemento seleccionado, ¿sí ven? Si yo hiciese el cálculo con ese elemento seleccionado, que eso lo hacemos desde, me paro en la columna que deseo realizar el cálculo, que es longitud. Le doy clic derecho y doy en calcular geometría. ¿Qué pasa si yo le digo longitud? Calcúleme qué cosa, pues la longitud. Y miremos que aquí hay dos tipos de longitud y longitud geodésica. ¿Cuál creen que es la diferencia entre longitud y longitud geodésica? ¿Teniendo en cuenta qué? Muy bien, correcto. La longitud geodésica es la que se calcula teniendo en cuenta el modelo geoidal colombiano, ¿cierto? Entonces, la longitud geodésica se utiliza cuando ya son tramos sumamente largos. Si yo ya calcular la longitud de tramos que superen los 5 kilómetros, es recomendable que utilice la longitud geodésica. ¿Puede repetir cuando sacó el cálculo? Ya. Clic derecho sobre longitud, calcular geometría, longitud y selecciono longitud. Cuando son tramos cortos da lo mismo calcularlo sobre la longitud o la longitud geodésica. Pero si son tramos muy largos es mejor utilizar longitud geodésica. ¿Listo? Entonces seleccionamos longitud. Ahora, ¿en qué unidades lo calculamos? En metros, muy bien. ¿Y en qué sistema de coordenadas? El del mapa actual. O sea, Magna Cirga 2018, origen nacional. Y miren que le voy a aceptar, pero ¿qué pasa? Solamente me va a calcular una longitud y es sobre el elemento seleccionado. Entonces, todo esto es para decirles que si yo quiero calcular sobre todos los elementos, pues los selecciono todos o no selecciono ninguno. Si selecciono todos va a ser lo mismo que no seleccionar ninguno. Me va a hacer ese cálculo sobre todos los elementos. Miren, si yo le digo que clear, que limpie todas las selecciones y le digo de nuevo, clic derecho, calcular geometría, longitud en metros, así como estaba, mire que ya me calcula para todos. Vamos con árboles. Clic derecho, Vamos con árboles. Miremos en árboles. Clic derecho, calcular geometría. Y esto es algo que me gusta mucho de este atlas. Yo puedo hacer varios cálculos geométricos, no solamente uno. Entonces, aquí yo qué voy a calcular? Voy a calcular X y selecciono coordenada X de punto. Voy a calcular Y y selecciono calcular coordenada Y de punto. Si tuviese Z, calculo Z también. Y mapa actual. ¿Por qué tiene seleccionado uno? Lo que acabo de explicar. Entonces,
a hacer cálculos sobre todo. Lo que les decía, hay dos formas de que calcule todos los datos. O selecciona todos o no selecciona ninguno. ¿Qué es lo más fácil? Pues no seleccionar nada. Sí, pero no seleccione nada, lo olviden borrar. ¿Dónde está? Pero ahora tiene que tener X y Y los campos, si no, no lo va a poder calcular. Es que no ha guardado los cambios. ¿Debe guardar? Deja posición. No es necesario. ¿Cómo es que explica para ti? Aquí clic derecho, calcular geometría. Aquí va a calcular X con X, Y con Y, Y con Y. Entonces, árboles de ahí está. Bueno, entonces X con X, Y con Y y aceptar. Último, humedales. Clic derecho, calcular geometría. ¿Y ahora qué va a calcular? Área con área, perímetro con longitud del perímetro. Lo mismo, si es un área muy grande, pues utilizan área geodésica. Y lo mismo, si es el perímetro de esa área tan grande, pues utilizan también perímetro geodésico. Unidad de longitud. Entonces, metros. Unidad de área. Metros cuadrados. Sistema de coordenadas magnosíricas. Ustedes acostumbran a trabajar mejor metros cuadrados. No es recomendable que utilicen hectáreas, por favor. Siempre metros cuadrados. ¿Por qué es más exacto? Sí. Porque ¿cuántos metros cuadrados es una hectárea? 10.000. Entonces por ahí ya voy perdiendo demasiada precisión. Entonces acostúmbrense, más bien si necesitan pasar a hectáreas, pero dividen entre 10.000 y se acabó. Salvo. El de 10 era lo que Sí, de aquí va a ser. Pero digamos que usted hace los cálculos y siempre es mejor que tengan porque las distancias son en metros, ¿no? Entonces no para siempre sí. Digamos que una manera hectáreas porque es una medida que la gente está más acostumbrada y la puede mencionar de forma más fácil. Pero no tiene mucha precisión. Muy bien, entonces área con área, longitud. Le damos aceptar y tenemos nuestros cálculos.